podría afirmar eso. Lo que sí podríamos afirmar en este programa, que cosas muy raras han sucedido en el otorgamiento de estos indultos. Daniel Llovera nos trae un recuento de hechos desconocidos hasta el momento, incluyendo la denuncia de una sentenciada que señala que no solamente le cobraron, sino que pagó $5.000 por un indulto que no le dieron. Veamos la nota. Esta historia comienza con 2 sobres, enviados coincidentemente en el mes de marzo, pero con un año de diferencia. El primero, en marzo del 2009, tuvo como destino el Ministerio de Justicia. El segundo, en marzo del 2010, llegó al despacho presidencial en Palacio de Gobierno. Ambos fueron remitidos por distintas personas que nada tenían en común, excepto que purgaban condena en diferentes penales del país. Sin embargo, los 2 sobres contenían evidencia que involucraba al entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el aprista Miguel Facundo Chinguel, con presuntos cobros de dinero a cambio de conmutaciones o rebajas de condena. Lo que ocurrió entonces se quedó en el silencio y el olvido de los archivos encarpetados. Pero eso hasta hoy, pues la historia de lo que contenían esos sobres se ha recuperado y ha cobrado sentido luego del audio con las denuncias de cobros cuantiosos a cambio de beneficios carcelarios que planteó otro interno, Óscar Benítez Linares, y que este programa reveló 2 semanas atrás. Estas historias, sumadas a lo que reveló el exinformante de la DEA, dejarían entonces serias dudas a las afirmaciones hechas por Miguel Facundo Chinguel el miércoles último, cuando salió del interrogatorio al que fue sometido en la comisión que investiga los actos del gobierno del expresidente Alan García. Señores periodistas, la comisión ha quedado plenamente satisfecha. He contestado todos los cuestionamientos que puedan haber existido. Ha quedado aclarada que no existen ni indicio de corrupción. Pero ni la comisión investigadora que preside el legislador Sergio Tejada quedó conforme con su presentación, como lo reflejaron el mismo miércoles las declaraciones de algunos de sus integrantes, ni la humareda de los indicios de corrupción se ha disipado como sugirió esa tarde Facundo. Todo lo contrario, las nuevas evidencias que ahora presenta Es Noticia van a echar más sombras y dudas en el asunto y probablemente abran nuevos escenarios en el ya delicado caso de las conmutaciones apristas. El jueves pasado en nuestro programa RMP dimos cuenta de una denuncia que implicaba directamente a Miguel Facundo Chinguel en un asunto por demás sospechoso y que la Procuraduría Anticorrupción ha rescatado del olvido para incluirla en la denuncia que hizo días atrás sobre jugosos cobros el exinformante de la DEA Óscar Benítez Linares. El 30 de marzo del 2009 llegó a la sede del Ministerio de Justicia un sobre Manila dirigido al presidente de la Comisión de Indultos que contenía copia de la confirmación de una sentencia de la Corte Suprema contra un fiscal piurano llamado Lorenzo Félix Toledo Leiva, condenado a 8 años por corrupción. Además, contenía un manuscrito que decía: doctor, por favor le dejo el documento a su secretaria, muchas gracias, de parte de Toledo de Piura. Y sobre todo, contenía 10 billetes de 100 soles, o sea, 1.000 soles en total. Si alguna certeza había al momento de iniciar esta investigación, era que el dinero existía y que había sido remitido aparentemente por este señor Félix Toledo Leiva. De eso se colige precisamente este documento que envía el señor viceministro Erasmo Reina a el procurador de entonces, Jorge Luis Caldas, ¿no? ¿Cómo se descubrió esto? Cuando el sobre llegó a la Comisión de Indultos, Facundo le pidió a su secretaria que lo abra y entonces se encontraron con tamaña sorpresa. Raudamente denunciaron el hecho y se levantó un acta, pero en la Fiscalía el caso fue archivado posteriormente, según se adujo, por falta de pruebas. A nuestro juicio, más allá de que los argumentos para el archivo de esta denuncia son endebles, son deleznables, nuevamente tenemos que inscribir esta denuncia, igual que las otras denuncias que hemos presentado hoy al Ministerio Público, en un nuevo contexto. El segundo y aún más grave hecho
fue denunciado en marzo del año 2009 por una interna del penal de mujeres de Chorrillos condenada por estafa, quien al igual que Oscar Benítez Linares, fue colaboradora de la DEA norteamericana y de la inteligencia inglesa para casos de narcotráfico. Su nombre es Carmen de Guadalupe Delgado de Rivera, una conocida informante de los años 90, entre cuyos pergaminos están el haber participado en el descubrimiento del tráfico de armas a las FARC y en otros grandes casos de tráfico de drogas. Incluso en abril del año 2003 fue citada en calidad de testigo por la Comisión Herrera, que investigó al gobierno de Alberto Fujimori. En marzo del año 2010, Delgado dirigió esta carta de 4 páginas al entonces jefe de Estado, Alan García, y llegó al despacho presidencial el 22 de ese mes. La misiva contenía detalles de cómo a fines de octubre del año 2008, según la versión de la ex informante de la DEA, Miguel Facundo Chinguel le habría pedido $5,000 a cambio de la conmutación de su condena. Según la denuncia, Facundo hasta le habría llegado a dar su número de celular. Durante las investigaciones posteriores, Facundo reconoció este hecho, pero acotó que también se lo dio a otros presos por un tema de operatividad administrativa. En su carta al presidente García, Carmen Delgado contó que llegó a reunir todo el dinero y en noviembre de ese año se lo entregó íntegramente a Facundo. Cuando el caso llegó a la fiscalía, Facundo acusó a su denunciante de desequilibrada mental y exigió que se le practicaran peritajes psicológicos. Así se hizo, pero los informes psicológico y psiquiátrico no le dieron la razón al funcionario aprista. Más bien, arrojaron que Carmen Delgado era una persona emocionalmente estable. De todos modos, la fiscalía archivó la denuncia, según adujo, por falta de pruebas y, aunque el entonces procurador anticorrupción, Jorge Luis Caldas, planteó un recurso de queja contra esa decisión, la Fiscalía Superior confirmó el archivamiento del asunto. Tiene que haber obviamente un registro de visitas, tiene que haber por lo menos una comunicación previa, actos de investigación diligentes hubieran dado lugar a certificar o descartar la presencia de alguna de las personas de la Comisión de Gracias Presidenciales en el penal o la posible comunicación a través del teléfono o de cualquier otra vía entre estas personas, entre la señora, sus familiares o su abogado y los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales que ella puso. La denuncia de la ex informante de la DEA fue derivada por el entonces secretario presidencial Luis Nava al Ministerio de Justicia el mismo marzo de ese año. Por la gravedad de este asunto, desde el día jueves, Es Noticia ha intentado concretar una entrevista que le solicitó el miércoles al propio Miguel Facundo, pero nunca recibió una confirmación. El viernes lo buscamos en su estudio jurídico y le dejamos los encargos correspondientes y reiteramos las llamadas telefónicas sin obtener respuesta alguna. Este programa también quiso preguntarle al expresidente de la Comisión de Indultos por un hecho parecido al de Manuel Guamán Montenegro, que pasó de condenado por narcotráfico a integrar la Comisión de Indultos. Es el caso de Carmen del Rosario Morales Pérez, condenada a 4 años de prisión por microcomercializar droga y favorecida con una conmutación de su condena con esta resolución, firmada por el ex jefe de Estado y por la ex ministra de Justicia, Rosario Fernández. Carmen del Rosario Morales Pérez salió de prisión en julio del 2009 y 5 meses después, en noviembre, era contratada como facilitadora en la Comisión de Indultos. Aquí aparentemente ha habido una organización criminal enquistada en la Comisión de Gracias Presidenciales y con el objetivo claro de favorecer a determinadas personas a cambio de quién sabe qué favor. El APRA nunca muere, el APRA nunca muere. Señor Chilguel, hay un momento. Ahora este disciplinado compañero pugna porque la megacomisión no investigue estos hechos. Él prefiere que lo haga la Fiscalía de la Nación. He solicitado que no se continúe investigando, sino que sea el Ministerio Público y que investigue uno a uno todos los casos y todos los expedientes que hayan sido recomendados por la Comisión de Indultos a efectos de aclarar ante la entidad correspondiente si hubo
o no hubo algún hecho ilegal. Eso lo dijo el miércoles al salir del interrogatorio en la megacomisión. Allí, según pudo conocer este programa, fue preguntado por las razones por las que acudió a Palacio de Gobierno a buscar, según el reporte de visitas que publicamos en exclusiva el domingo pasado, al exsecretario presidencial Luis Nava Guibert. Su respuesta fue similar a la que le dio a este programa la semana pasada, cuando lo abordamos en esta playa de estacionamiento. Mire, yo era director de Serpos y como director de Serpos yo he solicitado en algunas oportunidades a audiencia con el secretario general del presidente de la República, el doctor Nava. Lamentablemente no tuve mucha suerte de poder encontrarme y conversar con él, pero sí conversaba con algunos asesores. Yo le manifestaba que cómo iba la marcha institucional de Serpos y que habían algunos hechos irregulares que habría que corregir. Estos presuntos hechos irregulares involucraban, según le dijo a la megacomisión, a quien fuera gerente general de Serpost en el periodo en que Facundo integró el directorio de esa empresa estatal, Gabriel Rojas Azpilcueta. En el año 2010, Facundo responsabilizó a Rojas Azpilcueta de impedir el funcionamiento de una máquina de rayos X que detectaba la droga que salía del país vía correo. Por eso este programa buscó al ex ejecutivo de Serpos y esto fue lo que le respondió a Facundo. Detecté a un tal señor Luis Fernández Avellaneda, que era un funcionario que ocupaba cargo de confianza en Serpos, recomendado por este señor Facundo. Tenía el título falso de abogado y el grado de bachiller, ambos falseados. Enterado este señor que yo estaba llevando adelante el proceso, Facundo, me llamó el señor Facundo para amenazarme por teléfono. ¿Qué le dijo? Que no trate de despedirlo a este señor, porque si lo hacía, y no informe tampoco al directorio, porque si lo hacía, yo iba a correr la misma suerte, igual la misma suerte iba a correr el señor Ahumada. O sea, dándome a entender que había un... ¿El señor Ahumada, el presidente del directorio? El presidente del directorio, exactamente. O sea, el señor Facundo, que era... un director subalterno apenas un director. Del directorio. Y a él le gusta, pues, la ostentación, eso es parte de su debilidad, ¿no? Y entonces, atarantar a las personas. Pedí su cambio no por alguna falta de él, sino por considerar de que como él no tenía experiencia ni formación académica para conducir una empresa, yo creo que se hubiese trabajado mucho mejor si este señor Facundo no hubiese integrado el directorio de Serpos. Por aquel entonces también surgieron denuncias periodísticas que daban cuenta de un supuesto copamiento de militantes apristas en Serpos y su presunta utilización en la campaña proselitista de Luis Nava Guibert al Parlamento andino. Y recordamos muy bien que en una oportunidad se le dio un permiso a un gran contingente de trabajadores en días establecidos para que vayan a hacer la campaña proselitista de un candidato al Parlamento andino, en ese momento por parte del Partido Aprista. ¿Quién era ese candidato? El señor Luis Navas. Y se les daba permiso a estos trabajadores, se les daba permisos que otros no tenían, se les quitaba horas hombres a la empresa para que estos señores vayan a repartir afiches y cosas así para la campaña proselitista de este señor. Por cierto, la relación de ingresos de Facundo a Palacio también da cuenta de 4 visitas supuestamente al despacho de Luis Nava Guibert en abril del año 2011, como consta en el documento, cuando ya no presidía la comisión de indultos. Nava ha negado que estas visitas ocurrieran. Después de la comisión de indultos tampoco habló conmigo. No. Después de haber hablado con un asesor mío, con ya, ok. Lo que pasa es que también registra otras 4 visitas. Puede registrar, oiga, ¿sabe cuántos días he sido yo secretario del presidente de la República? ¿Sabe cuántos días he sido yo secretario del presidente de la República? Yo he sido secretario del presidente de la República, he sido 1821 días, señor, que tampoco lo he recibido yo. Usted no lo recibió entonces, después de la comisión, usted tampoco lo recibió. Facundo Chinguel, en cambio, tiene esta explicación. Creo que estamos en plena campaña. Yo no era miembro de la comisión de indultos, seguramente habré ido a visitarlo para alguna indicación de la campaña electoral. De hoy, por favor, caballero, por favor. Déjenme, pues, no sea una... Miguel Facundo Chinguel llegó el miércoles